Hola, buenos días o buenas tardes. Yo soy Valeria Morales Pascal y el día de hoy les voy a hablar acerca de Immanuel Kant. Bueno, primero pues empecemos con quién era Immanuel Kant. Immanuel Kant era un filósofo que nació en 1724 en Königsberg, Rusia, y murió en 1804. Él fue al colegio de Frederiциanum y a la Universidad de Königsberg. Él es muy conocido por muchos de sus libros, en específico el de la Metafísica de la Ética, el cual escribió en 1797, y La Paz Perpetua de 1795. En dicho libro, de hecho, explica él que para él la mejor forma de organización de las personas a nivel político vendrían siendo los estados republicanos. Esto va a ser importante más adelante. Bueno, Kant es muy amplio y entonces he decidido centrarme principalmente en lo que viene siendo Kant y la dignidad humana, que es lo que nos viene interesando a nosotros pues en esta materia, ¿no? Para empezar, hay que ver qué era la dignidad humana para Kant. Para Kant, la dignidad humana reside principalmente en la libertad, moralidad y racionalidad del ser humano. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que para que una persona tenga dignidad tiene que tener pues libertad, tiene que ser racional y tiene que ser una persona moral. Para Kant, todas las personas tienen dignidad simplemente por el hecho de que son humanos. Cualquier ser humano que tenga la capacidad de razonar y de tener una moral, por ende tiene dignidad humana. Y como habíamos dicho previamente, pues para él eso implicaría tener libertad y racionalidad, entre más cosas. Su teoría en cuanto pues a la dignidad humana y un poco relacionada a todo esto vendría siendo el retribucionismo. El retribucionismo de Kant se basa en que las personas deben de ser condenadas de manera proporcional al delito cometido, ya que pues todos son seres racionales que decidieron cometer esas acciones y por lo tanto deben de ser sujetas a los castigos de esa acción. Como dicen coloquialmente, ojo por ojo, si una persona roba algo, pues que el castigo sea de la misma intensidad, siempre porque es una persona racional y esa persona como persona racional decidió hacer ese acto, por lo tanto es responsable de sus acciones. Claro está que para personas con discapacidades o cosas por el estilo, esto no vendría aplicando, que ahí es cuando entra un poco el conflicto con Kant y la dignidad humana, ya que muchos autores consideran que Kant sí consideraba que las personas con serios retrasos mentales sí tenían dignidad humana, mientras que otros dicen que no. Pero pues en teoría sí tienen todos dignidad humana, sin embargo no deben ser sujetos a los castigos, ya que pues no tienen racionalidad, que es parte de la dignidad para él. Hablando de otros puntos de vista, tenemos al utilitarismo. El utilitarismo vendría siendo básicamente lo opuesto pues al retribucionismo, y ahora les voy a explicar por qué. Primero, el utilitarismo se trata de juzgar a las acciones por cuál produce un mayor grado de felicidad. El utilitarismo juzga lo que vendría siendo el resultado final. Entonces, ¿dónde es cuando entra en conflicto con Kant el utilitarismo? Pues el utilitarismo dice que hay que buscar siempre el bien mayor para las personas. Por ejemplo, si el bien mayor para toda la comunidad es que se viole la dignidad humana de una persona, no dice per se que está bien, pero bajo su teoría sí se supone que eso es lo correcto, porque es buscar el bien mayor. Entonces no le importa que si para buscar el bien mayor se sacrifique un bien menor, porque al fin y al cabo el bien es más grande que el mal, pero pues estarían violando la dignidad humana. Por otro lado, Kant viene diciendo, no, esto no está bien, porque aunque haya un bien mayor, todas las personas tienen dignidad humana y no puedes sacrificar la dignidad humana de una persona, inclusive que puede ser inocente, para obtener el beneficio mayor de las demás personas. Y ahí es como principalmente donde entra un poco su conflicto. Ahora, hablamos un poquito más de cómo afecta todo este tema en la sociedad actual. Por ejemplo, tenemos un caso hipotético de que una persona, un violador,
que ha violado a múltiples personas, y esas personas pues les ha causado pues muchos trastornos, porque pues depresión, inclusive se han suicidado personas, pero él como tal no ha matado a nadie. Este violador acaba en una cárcel pues no muy bonita, muy austera, y en esta cárcel pues tienen derecho a la pena de muerte. Ahora, ¿debería de ser sometido a pena de muerte, sí o no? Entonces ahí entran en bastante conflicto, porque pongamos que tenemos como hechos que ya en esta situación hipotética se sabe que el violador, si sale de la cárcel, va a volver a seguir cometiendo esas acciones. Es algo que se sabe por seguro, al igual que se sabe que el violador en la cárcel va a causar mucho daño, porque pues va a seguir violando a las personas en la cárcel, porque insisto que es una cárcel como no muy cuidada. Entonces tenemos que pues bajo Kant pues estaría mal matar a ese hombre, porque pues el hombre lo único que hizo fue violar, y matar ya sería completamente diferente en proporción a lo que él hizo. No puedes hacerle eso. Entonces sería como de, pues el hombre tendrían que violarlo, ¿no? O sea, literal, violarlo y que se quede en la cárcel. Pero para el utilitarismo sería totalmente diferente. Para el utilitarismo sería buscar el bien de la sociedad mayor, entonces no importa que se viole la dignidad humana de este cuate, si así se obtiene un bien mayor, pues que se muera. Y es cuando entra el conflicto. Ahí entrarían como esas dos, Kant y todo esto en la sociedad hoy en día. Pero bueno, ya llegando a la conclusión de cómo, pues cuál de las, pues sí, cómo sería aceptado, pues Kant es muy, a veces llega a ser muy positivo, mucho más con todo lo de lo que, para saber si una acción es buena o mala, si esa acción se puede convertir en ley. Por lo tanto, en la sociedad podría no tener, pues no ser de mucha utilidad. Sin embargo, la sociedad hoy en día ha perdido muchísimo la humanidad, y han perdido de vista lo que es la dignidad humana, y en cierto modo se han vuelto un poco utilitaristas y capitalistas, de que el dinero y el bien mayor va antes que la dignidad de las personas. Entonces, no estaría mal un poquito de dignidad humana vista desde el punto de Kant hacia las personas. Todo eso de las cárceles, que las cárceles violan la dignidad humana, al igual que el manicomio, y al igual que las escuelas, ya que estás cambiando a alguien para que se convierta en lo que la sociedad quiere que se convierta. Entonces, ¿qué es lo que hace el capitalismo hoy en día? Entonces, está bien que, pues, ponernos a pensar un poco en realmente si estamos queriendo convertir a las personas en algo que no son, y al quererlas convertir y quitarle esa moralidad, esa racionalidad y esa libertad, estaríamos violando su dignidad humana. Y eso ha sido todo. Son 8 minutos de exposición. Perdón por haberme alargado un poco. Y gracias.